Jair, yo me desconecto. ¿Ustedes siguen o...? No, sí, tenemos que seguir, sí. Tenemos Bueno, que yo me seguir. desconecto. Bueno, listo. Dale, nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Eh, bueno, continuamos, Andrés. Sí. Entonces, el área forestal en Chile era más o menos de 16 millones de hectáreas, de las cuales las plantaciones, es decir, lo implantado antrópicamente, era 2,3 millones, ¿sí? Aproximadamente el, el 14% del área forestal es de plantaciones, ¿sí? De los cuales el 70% está certificado. Y acá está la participación de TDI, el 3,1%, el segundo en importancia. 300.000 puestos de trabajo para una población de Chile que ronda los 3 millones, si no me equivoco. Voy a googlear acá rapidito. Pero fíjate, para que te hagas una idea, si la población fuese de 3 millones, estamos hablando del 10% de la población empleada directa e indirectamente eh, a través de la forestindustria. ¿Sí? Es mucho. Ya te digo. Ah, no, van de fruta. 20 millones, casi 20 millones de habitantes. Uruguay era, si no me equivoco, Paraguay era que tenía 3 millones. Bien, acá vemos los mayores productores de celulosa. Fíjate la diferencia en escala que hay de estas empresas respecto a las otras. ¿Sí? Igual las otras son grandes. O sea, esta, la primera, por ejemplo, la primera, está por debajo del millón de toneladas, pero es un montón. No deja de ser un montón, ¿sí? Y después sí, bueno, más abajo sí se van haciendo más pequeñas, ¿sí? Pero fíjate que estas, por ejemplo, son solo consumo propio. O sea, no venden pulpa de mercado. Deben ser fábricas que están integradas y producen papel para la misma empresa, ¿sí? Bien, Uruguay, a mediados de... Hasta ahí bien un paneo general de lo que es Chile. Fíjate el monto acá, lo que suma, 5 millones y medio de toneladas, que es más o menos lo que habíamos visto al comienzo, ¿sí? Sí. Bien, Uruguay, a mediados de la década del 80, comenzó a fomentar la forestación, ¿sí? Y antes de 2007 producía 46.000 toneladas de pulpa y 2.000 toneladas de papel por año. ¿Sí? Mirá, 46.000 toneladas de pulpa. Mirá lo que producía Chile. 5 millones. O sea, estamos hablando de 100 veces menos, ¿sí? De lo que producía Chile, por ejemplo, para que tengamos una comparación en órdenes de magnitud, ¿sí? Eso es lo que se producía antes, ¿sí? Antes de 2007. Después en 2007 se instala Botnia, que después se convirtió a UPM, fábrica muy conocida, digamos, sobre todo en cuanto a conflicto internacional entre Argentina y Uruguay. Yo no sé si vos te acordarás, pero Sí, sí. Fue muy sí, polémico la instalación. exacto, sí, se llegó hasta cortes internacionales, que al final terminó fallando en favor de Uruguay, digamos, ¿no? Sí. Bueno, en definitiva. Eh, y en 2013 se instaló una segunda fábrica y en 2016 se anunció la instalación de una tercera que yo busqué y googleé y no terminé de estar seguro de si se había llegado a instalar o no esta tercera, con el tema de la pandemia sobre todo, ¿sí? Pero estaríamos hablando de 3 fábricas muy grandes que producen. Este millón quedó corto. Este millón era en el momento de la instalación, después ampliaron un poco la producción, está en 1,2 millones, este capaz que está en 1,5 y este más o menos 2, un poco menos tal vez, ¿sí? Pero fíjate que antes producía 46.000 toneladas y acá tenemos más o menos, haciendo número redondo y redondeando un poquito para arriba, 5 millones de toneladas, ¿sí?
entre 4,5 y 5 millones de toneladas, que es más o menos lo que producía Chile. ¿Sí? O sea, eso que nosotros dijimos hace nada, que era 100 veces menor, de 2007 para acá, estamos en el mismo orden de magnitud. ¿Sí? ¿Qué se Sí. produce? El que se instaló en el 2013, que dice Arauco, ¿es el mismo Arauco? ¿Son los mismos propietarios o Sí, 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 asociados sí, al sí. Arauco acá de Sí, Esperanza? sí, 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 sí. Ah, ¿Sí? Y ah, esto, Stora Enso es finlandesa, si no me equivoco. Eso es lo que hablábamos hoy de lo de Chile, que al no poder seguir, o sea, como no puede seguir creciendo en Chile, no puede, no le conviene, digamos, ¿sí? No, hay una imposibilidad técnica y bueno, y ellos quieren seguir creciendo su capital, digamos, pueden producir más, van a producir más, pero bueno, si no pueden producir en Chile, van a producir en otro lado. Eh, ¿Qué se produce? Bueno, pulpa craft blanqueada de eucalipto, ¿sí? Acá a veces va a aparecer E, cuando aparece E se refiere a eucaliptus y cuando aparece H se refiere a hardwood, que hardwood es la tifoliada en general, dentro de ella el eucalipto, ¿sí? O sea, hay veces que si lo pones como H queda más genérico y si lo pones como E queda más específico. El tema es que como el eucaliptus creció tanto como lo que vimos en Brasil, como lo que estamos viendo ahora en Uruguay, que el BHKP y ya casi que es BEKP, ¿sí? O sea, casi todo lo que es fibra corta fue mudando hacia el eucaliptus, ¿sí? Sobre todo cuando estamos hablando acá de la zona de Sudamérica, ¿sí? Bien, ¿cómo está distribuido esto? Acá, bueno, lo que hablamos, fíjate, Monte del Plata y UPM, esto era antes de la instalación de la tercera, esta, ¿sí? ¿Sí? Y en la cual acá, y el resto todo, mira, muy chiquititas, ¿sí? Muy chiquititas, en comparación, ¿no? Sobre todo. Bien, y en cuanto a Argentina, fíjate, tenemos la superficie boscosa de determinados países y cuánto aportan al mundo, ¿sí? Los 5 países con mayor superficie boscosa aportan el 50% de la superficie boscosa del mundo, ¿sí? Argentina claramente no está en ese ranking, aporta 29 millones de hectáreas, sí, 29 millones de hectáreas, si no me equivoco, sí, sí, está bien, 29 millones de hectáreas, lo que representa menos del 1% del porcentaje mundial. Y esto, ahora lo vamos a ver, fíjate que si nosotros lo tenemos en cuenta respecto de la cobertura nacional, fíjate acá la cobertura nacional, esta es la superficie boscosa de bosque nativo e implantado, ¿sí? No es solo lo implantado, como habíamos visto anteriormente o sea, no está discriminado como lo habíamos visto con el caso de Chile, ¿sí? ¿Sí? Argentina tiene una superficie boscosa que es importante a nivel continental, pero que a nivel de nuestra región representa poco porcentaje. Fíjate, poco porcentaje. O sea, en comparación con el promedio de Sudamérica. Sudamérica tiene prácticamente el 50% de su cobertura forestal, digamos, entre nativo e implantado, y Argentina tiene el 10%. ¿Sí? Solo por arriba de quién? De Uruguay, que justamente Uruguay, con este porcentaje, que es prácticamente el mismo porcentaje que Argentina, pero que como la superficie es muchísimo menor, fíjate que termina siendo muchísimo menor la superficie forestal, tiene mucho más desarrollada su industria. ¿Y por qué? Porque esas plantaciones son plantaciones dedicadas a la forestindustria. Mucho de la cobertura nacional de Argentina eh, está dedicada, bueno, o son bosques nativos, o son bosques que no están siendo explotados de forma industrial,
y lo que está siendo explotado de forma industrial, principalmente Misiones, Corrientes, Misiones y Entre Ríos, principalmente digo, ¿no? El resto también sigue, tienen un nivel de procesamiento relativamente bajo en la escala productiva, ¿sí? Una primera, una segunda transformación nada más. Vos me vas a saber explicar mejor eso, ¿sí? Respecto de... el acerrío era la primera transformación y después la manufactura la segunda, ¿cierto? ¿Es así? Sí, sí, así es. Bueno, pero no tenemos el nivel de desarrollo industrial que tiene, por ejemplo, Uruguay con el mismo porcentaje de cobertura nacional, ¿sí? En cuanto a, en cuanto a las fábricas que están en Argentina, estas son las 10 fábricas, ¿sí? De las cuales la de celulosa de Puerto Pireí ya no está más, que bueno, no sé si vos la llegaste a conocer. Sí, la conocí, sí, cuando iba a la secundaria. Bien, yo no tuve la suerte o la mala suerte, no sé en realidad qué sería, pero sí he escuchado muchos comentarios de gente que trabajó ahí. Bueno, Rubén trabajó ahí mucho tiempo, después compañeros de la facultad que fueron a trabajar ahí también. Bueno, y no sé, a vos qué opinión tenés al respecto de esa fábrica. No, la verdad que no me acuerdo mucho porque yo iba a la escuela que era de Arauco de Esperanza, que era subvencionada por Alto Paraná, Ajá. cuando era Alto Paraná, que se llama Los Lapachos. Y ahí cuando estaba en primaria hicimos un viaje, pero era un recorrido así muy superficial, digamos, Pero, más que nada porque pertenecía a la empresa. pero la fábrica de celulosa de Piraí o el aserradero Sí, de Alto Paraná que está en Piraí. No es lo mismo, ¿eh? en el 2005 creo que habíamos ido, creo que era, ahí estaba la celulosa, me parece. Mirá, que yo sepa, nunca perteneció a Alto Paraná Celulosa Puerto Piraí. La de Piraí. La fábrica de celulosa, ¿no? Ah, O sea, te habrás ido tal vez al aserradero de Alto Paraná o a la fábrica de MDF. puede ser que que pertenecía, o no sé si sigue Sí, sí, perteneciendo, sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Pero no habrá sido a la fábrica de celulosa. Ah, sí, sí. Bien, como vemos, Alto Paraná está primero en el ranking nacional, bastante lejos del segundo y el resto, ¿sí? Y ahí más abajo está eh, Papel Misionero y lo que fue en su momento la papelera Sunset, que ese fue el último nombre que tuvo antes de cerrar, que se reconvirtió, pasó por varios nombres, digamos. Pero bueno, básicamente Alto Paraná es de lo más grandecito que hay en Argentina. Y fíjate el nivel de producción que tiene Alto Paraná, que es de 350 mil toneladas por año, ¿sí? O más o menos 1 tonelada por día, más o menos, ¿sí? Perdón, 1.000 toneladas por día, ¿sí? 350.000 por año. ¿Te acordás cuánto tenía Botnia, por ejemplo? O las fábricas nuevas que se estaban instalando en Uruguay, en Chile. 1,3 millones 1,3 de toneladas, millones, ¿sí? O sea, 3 veces más que Alto Paraná. 3 veces más, sí. Aproximadamente 3 veces más. O sea, no importa si le ramo por unos decimales, ¿sí? La idea es tener dimensión de si estamos hablando de cosas que están en el mismo rango o cosas que están en rango distinto, ¿sí? Claro. Y fíjate que Papel Misionero tiene, digamos, hagamos un número redondo, 100.000 toneladas por año, ¿sí? O sea, 10 veces menos que lo que sería Botnia, por ejemplo. Igualmente, Papel Misionero produce otro producto, que es papel, que tiene más valor agregado, ¿sí? Así que bueno, por ahí no es tan, eh,
correcta la comparación entre papel misionero y Botnia. La de Alto Paraná y Botnia sí por ahí se puede comparar un poco más, porque si bien Alto Paraná produce pulpa de pino y Botnia produce de eucalipto, pero más o menos están en la misma órbita, si se quiere, ¿sí? Ambas producen pulpa crash blanqueada, ¿sí? Bien, y después lo que podemos apreciar acá es que hay mucha variabilidad entre el tipo de materia prima que se produce en cada región o que utiliza cada fábrica y el tipo de producto de pulpa que utiliza cada fábrica. Y la región también. Fíjate acá, mira, acá tenés las regiones y acá tenés la materia prima y las ubicaciones son bien variables. ¿Sí? Y fíjate que cuando hablábamos de Brasil, por ejemplo, cuando hablamos de Brasil, vos decís Brasil y es decir eucalipto. ¿Sí? Vos decís Brasil, eucalipto. ¿Qué produce Brasil? Produce eucalipto. ¿Sí? Y acá, y algunos usan esto, otros usan lo otro. ¿Sí? Y fíjate, si vamos a Uruguay también, Uruguay, eucalipto. ¿Sí? ¿Pero eso se da por la disponibilidad que tienen o por alguna preferencia? A ver, ¿qué vino primero si el huevo o la gallina? Me está preguntando vos. Claro. O sea, si yo dispongo de tierras aptas para plantar eucalipto, o sea, yo dispongo de eucalipto, porque mi clima es apto para plantar eucalipto. ¿Voy a plantar banana? Y no, voy a plantar eucalipto. O sea, hay un estudio ahí, digamos, hay decisiones intencionadas respecto de producir tal o cual materia prima. A ver, acá cuando hablamos de Uruguay, acá mirá cómo empieza. A mediados del 80 el gobierno empezó a fomentar las forestaciones. ¿Sí? O sea, ¿y qué forestaron? Y forestaron con eucalipto. O sea, hay toma de decisiones y planificación ahí, no es que decir, sí, no, estas 2 hectáreas voy a plantar pino porque crece bien el pino también. No, ¿qué hago con esas 2 hectáreas de pino si tengo toda mi fábrica preparada para producir eucalipto? No, no me sirve, ¿se entiende? Sí. Y en la medida en que estén más concentradas las plantaciones, menos flete. ¿Sí? No te digo más concentrada que va a tener una al lado de la otra, ¿no? Pero por regiones por lo menos, ¿sí? O sea, o decir, bueno, más o menos en esta región voy a plantar porque más o menos en esta región tienen el mismo clima, condiciones más o menos parecidas, que me permiten tener rendimiento más o menos apropiado, y de paso no tengo que viajar mucho para acercar la materia prima a la fábrica. ¿Sí? Pero bueno, Argentina es un poco más caótico. Y si hablamos de papel, fíjate que el tamaño de las industrias también disminuye, ¿viste? Pero eso ya tiene que ver con una cuestión de los eslabones de la cadena productiva. Y acá vos capaz me vas a decir mejor que yo, por una cuestión de tu formación específica en el área forestal industrial y de la manufactura de la madera, ¿sí? En la medida en que se avanza desde la materia prima hacia el consumidor final o hacia el producto final, ¿sí? Generalmente va aumentando el nivel de ganancia, ¿sí? O bien, Claro. y por lo tanto, no es necesario tener niveles de producción tan grandes. O sea, ¿a qué forestal se le ocurriría decir, yo ya tenés 2 hectáreas de eucalipto? Todo bien, pero no se puede vivir de 2 hectáreas de eucalipto, ¿sí? Y encima, si tenés que controlar que no te roben la madera, y la verdad que dejá nomás. Ponete una librería y vender el papel terminado. ¿Me explico? Vas a Claro. vender mucho menos unidades, mucho menos toneladas, mucho menos kilos, pero con margen de ganancia mayor.
¿Se entiende? Por eso también las diferencias entre las fábricas de pulpa y las de papel. Acá y acá. ¿Sí? Pues decir, pero mira, celulosa campana produce solo 30.000. ¿Qué? No, pero capaz que con eso le alcanza. Porque su producto es tan específico y abarca un mercado determinado que los márgenes de ganancia les permiten trabajar bien a esas capacidades. Claramente, si pudieran aumentar su capacidad y vender más y ocupar una fracción más grande del mercado, y lo harían, probablemente. ¿Sí? Si pudiesen producir a costos competitivos, ¿no? Bien. Y bueno, esto, como decíamos, es bastante variable, ¿sí? Se produce de todo un poco. Si vemos la composición de la demanda de papel, ¿sí? CNA es consumo nacional aparente. El consumo nacional aparente, como dice acá abajo, es la suma algebraica, o mejor dicho, la suma de la producción más la importación, menos las exportaciones. O sea, vos imaginate lo que entra en el país o lo que se produce en el país, ¿sí? Lo que se produce más lo que entra es papel que se genera, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Menos lo que se exporta, ¿sí? ¿Qué es lo que te queda en esa ecuación? Lo que se consumió efectivamente en el país, ¿cierto? ¿Se Sí, entiende o no? sí, sí. ¿Se entiende? Entonces, a eso se le llama consumo nacional aparente, que es esta suma y resta entre la producción, importación y exportación, ¿sí? Entonces, el total del país es de 2.3 millones de toneladas año, esto es en el periodo 2006-2012, ¿sí? ¿Qué tipos? Impresión, fíjate, más o menos el 25%. Embalaje, poquito más del 50%. Tisú y diario, ahí se reparten el otro 20% que queda. Yo te pregunto, ¿difiere mucho esto del gráfico que nosotros vimos en la primer clase, en el cual yo le pedí que ustedes, entre comillas, adivinen o hagan una estimación? ¿Te acordás de esos porcentajes? Sí, más o menos. Creo que lo había notado por ahí. Sí, no importa, no importa. ¿Es muy distinto o no es muy distinto? Eso nomás te pregunto. Y lo que me acuerdo que el embalaje era lo que más representaba, así que en cuanto al embalaje creo que es un poquito más de lo que vimos la vez pasada. Estás más o menos ahí. No, no hay mucha diferencia. Puede haber algunos puntos de diferencia, pero no hay tanta diferencia. ¿Sí? Y porque básicamente Argentina consume lo que se consume en el resto del mundo. ¿Sí? Se podría decir que de alguna forma somos una muestra representativa. ¿Sí? Bien, si nosotros vemos, hasta ahí bien, ¿cierto? Si nosotros vemos ahora la producción, importación y exportación de papel y cartón, fíjate que acá tenemos exportación, es este azul, importación es este gris y la producción es este celeste. ¿Sí? ¿Qué conclusión sacamos de este gráfico? Lo que primero se ve es que la producción es mucho mayor a la importación y mucho mayor que la exportación, a su vez. Que lo menor es la exportación, siempre. Sí. Ahora entré en duda, che. Este análisis yo lo hacía y sacaba conclusiones diferentes. Sí, básicamente lo que estamos viendo acá es que tenemos una producción, Son las barras más altas, creo. ¿sí? Ahí está, ahora entendí. Vos tenés esta producción, es la barra más alta,
Pero fíjate, Sí. si vos analizás entre importación y exportación, ¿qué conclusión sacás de analizar estas dos barras? Yo te las estoy marcando con mi vilómetro, claramente vos no vas a ver. Entre esta barra, y todas las demás, Sí. ¿qué conclusión sacás de ahí? Que siempre se exporta menos de lo que se importa. Claro, dicho de otra forma, se importa más de lo que se exporta. O Sí, sea, ¿cómo es la balanza comercial? Negativa. Negativa porque vos estás pero hay un comprando más de déficit, lo que estás vendiendo. claro. Hay ¿Sí? déficit. Hay déficit, ¿sí? Y tenés una determinada producción que la producción, si bien es cierto, es superior a las importaciones. Es decir, que vos consumís más industria local que extranjera, pero lo cual no Ujú. significa que la extranjera siga representando el 40%. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Bien. Ahora, por tipo de pulpa, principalmente tenemos pulpas químicas, pulpas semiquímicas y quimimecánicas y vegetales fibrosos que son principalmente bagazo de caña de azúcar. ¿Sí? Que eso en realidad tiene la importancia eh, que es un subproducto de la industria azucarera. ¿Sí? Entonces, como Ujú. materia prima, y tiene un costo muy bajo, porque en realidad vos ya tenés esa materia prima ahí, que es un subproducto, que Sí. o lo quemás, o lo tirás, o lo hace papel, digamos, ¿sí? Básicamente esas son las opciones, ¿sí? No es que uno tenga que salir a ralear el árbol, ¿sí? O a cortar el árbol, descortezarlo y chipearlo para tener la materia prima disponible para la producción de pulpa. ¿Está claro eso? Entonces, Sí, sí. se produce pulpa de bagazo de caña básicamente porque está ahí y es un recurso que es barato, ¿sí? Si uno analiza eh, técnicamente la propiedad de la fibra de pino de eucalipto en comparación con la fibra de bagazo, claramente las propiedades papeleras de estas dos fibras madereras que mencioné son mucho mejores que la del bagazo. Y yo decía, bueno, ¿y por qué producimos papel con bagazo entonces? Y porque está ahí. Porque o produzco papel o lo quemo o lo tiro. Y dentro de esas opciones, y sí, mejor hagamos papel. Y acá en Argentina hay empresas que se dediquen solo al uso Sí, del bagazo como materia prima. sí, acá está, mira. Acá las que están, acá. Estas, fíjate, estas que están acá en esta región, Ujú. ¿sí? Esa es la región azucarera por excelencia, digamos, ¿sí? Y esas estarían, a ver dónde está, General Libertador San Martín, bagazo de caña de azúcar, Mm. y no sé si me faltó uno, Ledesma me falta. Ah, acá está Ledesma. No sé si me faltó una, a ver. Ah, no, esta otra papelera nueva produce pino y fibra corta, produce otra cosa. Pero sí, básicamente tenés dos, de estas tres que te mostré acá, dos de ellas producen a partir de bagazo. Papelera Ledesma el que tuyo. tiene las resmas de hoja para la carpeta. Ledesma, exactamente. Que también produce el azúcar, Ledesma. Ah, ¿Sí? Si te fijas ahí la descripción de las resmas, te dice que ujú. está hecho con bagazo. Mm. ¿Sí? Y la autor también, yo no me acuerdo si la autor son de ella. Ahora entré en duda. Después voy a buscar. Las resmas autor también están hechas con bagazo de caña de azúcar, si no me equivoco.
Bien, habíamos visto acá balanza comercial negativa en papel y cartón, ¿cierto? Y acá, si vemos la producción de pulpa, fíjate que ahora las exportaciones son mayores a las importaciones, ¿sí? O sea, tenemos una balanza comercial Positivo. positiva, pero no tan positiva tampoco, ¿sí? O sea, sí es positiva la balanza, pero no somos Brasil, ¿sí? No somos Chile, no somos Uruguay, ¿sí? Y si nosotros comparamos la producción, fíjate lo alto de la producción en comparación con la exportación, es relativamente bajo el nivel de exportación respecto de lo que se produce, ¿sí? Dicho de otra forma, somos mercado internista. Producimos lo que vamos a consumir nosotros, no producimos para exportar, ¿sí? Y como producimos lo que vamos a consumir nosotros, también las importaciones son relativamente bajas, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Y acá de los que exportan, de estas exportaciones, no sé qué porcentaje, pero Alto Paraná seguramente representa la mitad o más de la mitad, ¿sí? La producción, fíjate, la producción de Alto Paraná debe estar por acá aproximadamente. De toda la barra esta, por acá más o menos ese Alto Paraná, ¿sí? Viste que habíamos visto que era 350.000 toneladas, más o menos estaría por acá más o menos, ¿sí? Y de ahí lo que exporta, un porcentaje importante de las exportaciones debe ser Alto Paraná. O sea, lo que queda para repartir entre los otros debe ser bastante poquito, Claro. ¿sí? Y ahora, una vez más sacado la página de Braselpa, fíjate las exportaciones brasileras de papel para Argentina. Imagínate que nosotros somos compradores compulsivos de Brasil, que la Asociación Brasilera en su informe hace un apartado específico del papel y de la pulpa que nos venden a nosotros, ¿sí? Así somos, digamos. Esa es la relación comercial que tenemos con Brasil. Que no está mal, digamos, somos vecinos. No digo que esté mal que le compremos a Brasil, pero para que vos veas la importancia de ese canal comercial, ¿sí? Fíjate, de papel, el total 387.000 toneladas. Si nosotros miramos acá, fíjate que las importaciones están más o menos en 700.000, ponele, ¿sí? De los cuales, ¿cuánto era? 350, 380. ¿sí? O sea, la mitad de lo que importamos viene de Brasil. Bueno, ¿Está? Por eso, esta clase a mí me gusta darla más o menos de esta forma. Mirar el gráfico y analizar y comparar este gráfico con el otro, este dato que saqué de la FAO, si no me equivoco, sí, FAO dice acá, con el otro que saqué de la CELPA, a ver si coinciden más o menos, y decir, ah, claro, estamos comprando a Brasil. Sí. Y bueno, ¿qué le compramos? Bueno, de todo un poco le compramos principalmente embalaje y papel de embalaje e impresión y escritura. ¿Sí? Proyecciones a futuro. Las inversiones que conlleven a la sustitución de importaciones deberían considerarse en primer lugar. Entonces, para la instalación, ¿qué habría que instalar? Una fábrica de pulpa craft para embalaje. ¿Para qué? Para reemplazar esto, ¿ves? Para reemplazar claro. esto y esto. ¿Sí? Se está por terminar. Entonces, en segundo lugar, la fabricación de papel estucado para impresiones, no es importante. Estos son las importaciones de los países vecinos, ¿sí? Por lo tanto, en la región de Corrientes o Misiones se podría instalar una fábrica que venga a reemplazar esas producciones, ¿sí? Dejamos acá porque se corta. Bueno, Y la clase que viene retomamos en todo caso un poquito.
Bueno, gracias, Javier. Listo. Nos vemos. Chao, chao.